Quiero invitarles para que estén con sus Biblias abiertas en el Salmos capítulo 41 y quisiera hacer esta lectura a favor de todos ustedes. Oración pidiendo salud al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Bullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones expositivos, domingo tras domingo, y le damos gracias al Señor por permitirnos cada día avanzar en la madurez cristiana y en la confianza en el Señor. Hoy es un día especial porque estaremos dando finalidad al primer libro de los Salmos y celebramos la misericordia de Dios al permitirnos llegar hasta aquí. Como se dan cuenta, ha sido un libro cargado de luchas, de enemigos, de enfermedades, de traiciones. Creo que lo más relevante aquí son los enemigos de David, pero tampoco podemos olvidarnos de las misericordias abundantes de Dios a sus vidas. Y por esa razón, quisiera una vez más continuar bajo esa misma secuencia, concluyendo esta gran serie en la que hemos titulado La miseria de un rey. Y vamos a mirar tres aspectos en este día. Los sufrimientos, los versículos 4 al 9, los ruegos, los versículos 4, 10 y 11, vamos a considerar también los versículos del 1 al 3, y finalmente los triunfos en el versículo número 12 en la parte B. Así que observemos nuestro primer punto, los sufrimientos del rey. Acérquense en su Biblia al versículo número 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Todo tipo de miseria desde el huerto del Edén comenzó con el pecado. Y podemos decir que esta es la madre de todos los sufrimientos. Esta fue la herencia que recibimos de nuestros primeros padres. Y lo primero que vemos aquí como resultado del pecado son las enfermedades del alma. Y estas traen como consecuencia la tristeza,
la culpa, la vergüenza y el dolor de haber ofendido a Dios. Y como el pecado es una afrenta directa contra el Dios Santo, el Señor no dará por inocente al culpable, sino que traerá consigo su justa ira hacia el pecador. Adán fue expulsado del huerto del Edén y David fue quebrantado en su salud. Acompáñenme por un momento a mirar el capítulo 38, regresamos por un instante al versículo 3, el versículo 6, el versículo 8, para que recordemos las enfermedades que trajeron consigo el pecado. Dice así la palabra: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Bueno, es común que cuando alguien está enfermo, sus amigos, familiares, llegan al lecho de enfermedad para consolar al enfermo. Con David lo hicieron. Llegaron sus amigos, pero también sus enemigos a visitarlo mientras él padecía todo este tipo de males. Y decían cosas como estas: lamentamos mucho saber que estás enfermo. Son una de las palabras que normalmente decimos cuando visitamos al que sufre. Hemos estado orando a Dios por tu vida. Estamos orando que el Señor traiga pronta recuperación. Y finalmente, ¿hay algo que podamos hacer por ti? ¿En qué podemos servirte? Pero lo triste de todo esto es que estas palabras hermosas iban acompañadas de algo que se llama hipocresía. No eran sinceras. No eran sinceras. Estas personas no esperaban que Dios sanara a David, ni que David se levantara del lecho en el que él se encontraba. Lo hacían solo para recoger información y luego salir, reunirse y murmurar acerca de él. Al salir de la visita, se reunían y se preguntaban entre sí: ¿cuándo morirá? ¿Hasta cuándo permanecerá el nombre de este entre nosotros? Pero mientras lo visitaban, decían: estamos orando por ti. Mis hermanos, David sabía de las mentiras que se divulgaban acerca de él. Y le tocó soportar todo este tipo de calumnias, difamaciones, y muchas eran de carácter escandaloso. A menudo visitamos a alguien que está padeciendo algún tipo de enfermedad, de un diagnóstico reservado. Por confidencialidad, los familiares te cuentan. Pero ¿qué haces tú con esa información luego de recibirla? En este contexto te preguntarás: bueno, David, siendo una persona justa ante Dios, una persona moralmente correcta, ¿por qué tiene tantos enemigos? ¿Por qué tiene tantas personas en contra de su vida? Y la razón de esto, hermanos, es por los celos. Es por algo que se llama el deseo de poder. Y esto pasa a todos los gobernantes. Nunca hay satisfacción completa de un pueblo para alguien que está gobernando. Ha podido hacer las mejores obras sociales, pero siempre están los murmuradores.
¿Y por qué están allí? Porque ellos son los que quieren tener el cargo que el otro tiene. Y hacen todo lo posible para dañar su nombre de tal manera de poder ganar al pueblo. Lo peor de todo, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La aflicción de David se hacía cada vez más amarga, porque ya no estamos hablando simplemente de enemigos externos, sino que estamos hablando de personas internas cercanas a él. El texto dice, un hombre de mi paz, alguien que estaba muy cerca a él. Él sabía lo que era tener un hombre de confianza, pero este hombre de confianza y que de su pan comía, lo traicionó. Y vamos a mirar quién fue este hombre traicionero. Bueno, creemos que se trató de su hijo Absalón. Vamos a 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15. Pero en este mismo contexto hay otro hombre que lo traiciona y es Aitofel. Aitofel es el consejero más cercano del rey David. Así que estamos hablando de su hijo y su consejero. Y quisiera leer estos textos para que puedan comprender, hermanos, la magnitud y la forma como estos traman el engaño. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¡Qué astucia, hermanos! ¡Qué astucia! Y miren lo que sigue diciendo el verso número 100. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aparte de estar haciendo actos injustos, este hombre Absalón ofrece sacrificios a Dios. Y un mensajero vino a David diciendo, todo Israel va tras Absalón. Y cuando David escucha esto, dice, huyamos, no sea que Absalón venga contra nosotros y entonces persiga toda la ciudad y caigamos a filo de espada. ¿Hasta dónde llega la hipocresía? ¿Hasta dónde llega la falta de temor de Dios?
uno de su casa, el consejero personal, los que comían de su pan, lo traicionaron. Miremos ahora en segundo lugar los ruegos del rey que está en miseria. Versículo número 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Versículo 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pan. Versículo 11. En esto conoceré que te ha agradado que mi enemigo no se huelgue de mí. Así como la miseria inicia con el pecado, la restauración inicia con el arrepentimiento, con el reconocimiento tal como lo hizo aquí David. Cuando Saúl pecó, él dijo, he pecado. Pero cuando David pecó y reconoce su falta, dice, he pecado contra ti. Porque el pecado era contra Dios, no contra los hombres. Y eso es lo que debemos aprender acerca del rey. Él dice, hazme levantar, que mi enemigo no se huelgue de mí, y les daré el pago. Aquí recordamos una vez más la historia de Sansón, un hombre que también pecó una y otra vez contra Dios y en aflicción él suplica a Dios, Señor, por favor, ayúdame, restáurame, recobra mis fuerzas y déjame vengar una vez más de los filisteos. ¿Por qué? Porque la venganza y la victoria que podía tener un rey era la misma victoria de Dios en contra de los enemigos. Pero déjenme, hermanos, y les muestro algo más. ¿Por qué David tenía tanta confianza en las misericordias de Dios? Porque él sabía que el Señor le iba a levantar, le iba a quitar sus enfermedades, le iba a restaurar. Bueno, porque David conocía el carácter de Dios, conocía los atributos, conocía la palabra y sabía que habían bendiciones en la obediencia y sabía que Dios era compasivo hacia las personas que obraban en misericordia. Y dicho de otro modo, en medio del dolor, él describe los versos del 1 al 3 aplicados a su misma vida. David era un hombre misericordioso, un hombre justo, una persona que se compadecía de los pobres, de los afligidos, de los enlutados y los consolaba. Así que él sabía que en medio de su angustia, Dios iba a mirar sus obras de piedad que había hecho hacia los pobres y le ayudaría. Le daría salud a su vida. Y efectivamente, así lo hizo el Señor. El Señor perdonó su pecado. El Señor limpió su enfermedad. El Señor quitó sus enemigos porque Absalón murió y entonces recuperó su reino. El Señor trajo misericordias a su vida. El que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. En respuesta a todas las buenas obras que David había hecho en el momento que él necesitó el favor de Dios, su brazo no faltó. Miremos ahora en última instancia los triunfos de este rey que ha vivido en miseria. Versículo número 12 en la parte B. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. El compasivo estuvo bajo compasión. El que alguien tenía necesidades, allí estaba David para socorrerlo. Y en el momento de él ser compadecido, recibió la compasión de Dios. El pastor Spurgeon dice, pararse ante un monarca terrenal se considera un honor singular.
Pero, ¿cómo será ser un cortesano perpetuo en el palacio del Rey eterno, inmortal, invisible? Hermanos, ¿en qué consistió el triunfo de este rey? En que el Señor le hizo estar parado siempre delante de él. Es decir, ya no estaba enlutado, acostado en un lecho, sino que ahora estaba parado delante de quién? Del rey, del monarca celestial. Y Spurgeon dice, si es un honor para un hombre estar delante de un rey terrenal, ¿cuánto mayor honor para alguien estar en el palacio del rey celestial, ante el rey inmortal, ante el invisible? Y esta era la posición en la que se encontraba David, luego de la miseria en la que él se encontraba. Así que el triunfo mayor de David era estar delante de Dios para siempre. Cuán dicha, cuán bienaventuranza la de este hombre. Mis hermanos, la historia de David es la historia de todos los cristianos en todas las épocas. La historia temprana del cristianismo nos cuenta las razones por las cuales los cristianos fueron perseguidos, o al menos por qué la gente del Imperio Romano pensaba que los cristianos eran dignos de recibir persecuciones. Y escucha estas cosas que a continuación te voy a decir. Los cristianos fueron acusados de hostilidad en cuanto a los emperadores y en cuanto a una conspiración contra el Estado. Los cristianos fueron acusados de incesto. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron las persecuciones, ellos se reunían en cuevas secretas y los enemigos decían que iban a hacer actos inmorales allí en esos lugares. Los cristianos fueron acusados de canibalismo, fueron acusados de ateos. ¿Por qué? Porque no se postraban a la adoración que el emperador demandaba. Los cristianos fueron acusados de odiar a la humanidad. ¿Por qué? Porque hablaban de juicio, hablaban de arrepentimiento, mostraban el pecado que había en ellos. Los cristianos fueron acusados por muchas razones y ellos decían que la plaga del imperio eran ellos. Los enemigos del cristianismo primitivo hablaron mal de los seguidores de Jesús y dijeron muchas mentiras, muchas mentiras. Pero ¿qué dicen las escrituras acerca de los primeros cristianos? Los primeros cristianos eran buenos ciudadanos y ellos oraban por el emperador, no estaban en contra de él. Cuando observamos las expresiones que Pablo escribe en 1 de Timoteo 2:1, Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a orar por los gobernantes, suplicar por ellos, a orar por la salvación de quienes estaban en el poder. Los cristianos vivieron vidas puras, vidas morales. Los cristianos nunca practicaron nada de canibalismo. Los cristianos no eran ateos, ellos creían en Dios. Los cristianos amaban a los demás y demostraban este amor sincero en todo tiempo. Los cristianos hicieron que el imperio fuera mejor y no peor. Los cristianos siempre han sido luz y sal en el mundo. Sin embargo, estas mentiras fueron creídas en todo el imperio y aunque los apologistas trataron de defender a los cristianos, esta batalla fue perdida. Y hasta el día de hoy, los cristianos siguen sufriendo bajo los opresores, especialmente bajo los gobiernos que no tienen el temor de Dios. Los cristianos siguen sufriendo bajo la hipocresía de amigos, de familiares. Los cristianos siguen sufriendo incluso por los falsos cristianos congregados en las iglesias que ellos
asiste. Los cristianos han sufrido todo el tiempo. A menudo, cuando alguien prospera en medio de tu familia y de la iglesia, no falta el envidioso. Otro quiere ocupar el cargo que tú tienes. Se murmura de lo que padeces. Se sufre la hipocresía de hombres falsos. Llegan a tu casa no para ayudar, sino para mirar qué te falta y luego murmurar de ti a las espaldas. Que el Señor guarde esta congregación. El Señor nos guarde a todos nosotros para que ninguna de estas cualidades últimas que hemos mencionado estén caracterizadas por los congregados. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Miremos ahora, mis hermanos, ¿dónde vemos a Cristo en nuestro texto? ¿Cómo podemos empezar a ver el Evangelio a partir del relato bíblico? Pues en la persona del rey David. Todos los sufrimientos fueron tipos de los sufrimientos de Cristo. Cristo fue el más compasivo, pero su cuerpo estuvo lleno de dolores, fue traicionado, fue abandonado. Observemos de nuevo el versículo número 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y David, de manera profética, está hablando aquí acerca de la traición de Cristo. Y Cristo cita estas palabras en San Juan capítulo 13, versículo 18. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús deliberadamente no mencionó las palabras el hombre en quien yo confiaba, porque Jesús sabía quién era Judas. Y en ese mismo contexto del lavamiento de los pies, Él les dice: ya vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que uno de ellos era diablo. Y ahora toma este texto del Antiguo Testamento para aplicarlo a este contexto de manera específica. Aquel que come pan conmigo levantó su calcañar sobre mí. Sin embargo, había algo también de confianza en Jesús en la vida de Judas. Tanto así que lo nombró como el tesorero para llevar los recursos económicos. De alguna u otra manera, era un hombre de confianza en medio de ellos. Pero qué triste, qué pesar de Judas, que era un hombre falso. Era un hombre que no había creído profundamente en Cristo. Era un hombre que amaba el dinero. Y Spurgeon dice: el peso del traidor hirió el corazón de nuestro Señor, tanto como el clavo hirió sus manos. Cristo recibió las aflicciones del alma por parte de personas que estaban cerca de Él, como las aflicciones de sus enemigos externos cuando clavaban sus manos y sus pies. Pero de ser un hombre compasivo, recibió también la compasión del Padre. De ser el hombre que ayudaba a los enlutados, que sanaba a los enfermos, que proporcionaba alimentos a quienes padecían. Cuando él necesitó recibir compasión, allí estuvo su Padre para socorrerlo. Y pasado el tiempo de su humillación, no está de pie como David delante del Rey Celestial, sino que Cristo asciende al trono de gloria y se sienta en las alturas. Hermano, quiero decirles esto porque es muy importante. David, como rey, está parado delante de Dios
porque tiene que seguir haciendo un trabajo de juicio en la nación. Pero Jesús, habiendo terminado toda su obra de redención, se sentó como muestra de que su obra ha sido terminada, consumada. Todo está hecho para siempre. Mis hermanos, qué superioridad, qué grandeza la de este segundo rey, el monarca celestial, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Conclusiones finales. Este Salmo 41 sirve como confianza. Es un salmo que nos ayuda a entender la misericordia y el consuelo de Dios en tiempos de aflicción. Mi hermano, quiero decirte que Dios cuida de ti. Como cantábamos hace poco, Dios cuida de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuida de ti. Tal vez algunos de ustedes están enfermos. Dios es su sanador. Tal vez algunos de ustedes han pecado. Dios es su perdonador. Tal vez algunos de ustedes estén en este momento recibiendo calumnias falsas. Dios es su sustentador. Y no importa cualquiera que sea la lucha o miseria en la que te encuentres pasando, tenemos a uno que se compadece de las aflicciones. Tenemos a uno que siempre está, que siempre ve, que aun cuando todos te dejan, te traicionan, te abandonan, Él está allí. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová se te cogerá. Joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amada iglesia, estas bienaventuranzas son para ustedes. Aquellos que se acuerdan de los pobres, en el día mal Jehová se acordará de ellos. Aquellos que hoy se acuerden de Él, en el día de la angustia el Señor se acordará de ustedes. De seguro no serán abandonados. Mis hermanos, en última instancia, no se olvide de que el Señor es bondadoso para aquellos que hacen obras de bondad. David podía ver la piedad de un hombre en la medida en cómo ayudaba a los pobres. Si el Señor te ha dado la forma de cómo tú poder ayudar al pobre, hermano, hazlo. Porque el día en el que tú tengas necesidad, ese recuerdo está ante los ojos del Señor. Y solo que abras tu boca y supliques su gracia y su misericordia cuando tendrás la provisión que tú necesitas. Bienaventurado el que se acuerde de los pobres, porque en el día del mal el Señor lo ayudará. El Señor estará con él. Y finalmente, mis hermanos, este texto también nos muestra que hay un camino corto para el perdón, hay un camino corto para el que ha caído en pecados, para el que ha fallado, y es el reconocimiento de sus faltas y el suplicar al Señor misericordia. Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Borra mis rebeliones, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. Querido amigo que nos acompañas en esta mañana, esta es la palabra del Señor a tu vida. Hay un camino corto del reconcilio. Hay un camino corto para alcanzar el perdón de Dios. Si hoy reconoces tus pecados y suplicas al Señor, su gracia perdonadora estará allí para socorrerte, para perdonarte, para salvarte.
Mis hermanos, tenemos un gran Salvador, un gran sanador, Cristo el Señor. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buen Padre eterno, gracias por este momento precioso que nos concedes una vez más recordar el texto. Señor, ha sido un tiempo especial. 41 sermón han sido expuestos este año en el libro de los Salmos. Suplico, Señor, que estas palabras sean de edificación para los hermanos, de consuelo, que sirvan para la madurez constante de sus vidas. Que en el momento de la angustia ellos puedan recordar tus palabras, Señor, y puedan acudir al trono de la gracia con confianza. A partir del próximo domingo, cuando observamos al salmista con ansias pidiendo ser saciado de tu bien, que esta iglesia, Señor, luego de las angustias y humillaciones, lo único que nos pueda quedar sea acudir al trono, correr ante ti, Señor, buscando solo alimento y el agua que ofreces tú. Señor, no quisiera irme en esta mañana sin antes orar por mis hermanos que están enfermos. Que tengas misericordia de ellos. Tú eres el sanador, Señor. Ayuda a mi hermano que ha pecado, tú eres el restaurador. Ayuda a mi hermano que está siendo calumniado, tú eres suyo. Consuela a mi hermano. Levántalo, Dios. No importa la miseria en la que se encuentre, levántalo. Tú eres el Dios misericordioso y te compadeces de quienes están en miseria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.